Bueno, buenas tardes. Soy la doctora Alejandra Chiquiti y en la próxima presentación vamos a hablar de la actividad física en el adulto mayor. Las personas adultas mayores en la población son un porcentaje elevado. Llamamos a adultos mayores a aquellas personas mayores de 65 años. En el mundo actualmente más del 10% de personas tienen más de 65 años y hay un 1% que tienen más de 80 años. Y en la Argentina esto no es muy diferente. En el último censo se vio que hay 10.2% mayores de 65 años y un 3% mayores de 80 años. Y además de esto que vemos en la actualidad, la expectativa de vida ha crecido y lo que para el año 2050 es que el crecimiento de la población sea realmente importante, con 9 millones de personas y de estas el 25% tendrán más de 65 años, 10% más de 80 años y un 4% más de 100 años. Por eso es muy importante que nosotros, para mejorar la calidad de vida de estas personas y para lograr tener adultos mayores sanos y con una muy buena calidad de vida, es muy importante la prescripción de la actividad física en este tipo de personas. Sabemos que el envejecimiento es un proceso heterogéneo, que es irreversible y que se inicia en el momento en el que el organismo alcanza la capacidad funcional máxima. Es un proceso natural que afecta a las personas en aspectos anatómicos y fisiológicos, pero que influye en todos los sistemas. Cursa con una disminución progresiva de la reserva fisiológica en la mayoría de órganos y sistemas. Los cambios producidos con la edad tenemos cambios a nivel cardiovascular, con una pérdida del consumo máximo de oxígeno, pérdida del gasto cardíaco, disminuye la frecuencia cardíaca, disminuye el llenado ventricular y hay una menor tasa metabólica basal. También se produce un desacondicionamiento pulmonar con atrofia muscular respiratoria, fibrosis, pérdida de la elasticidad pulmonar y disminución de los volúmenes pulmonares. También a nivel osteoarticular hay un cambio importante con una sarcopenia generalizada y esto es mucho más manifiesto si las personas son sedentarias o no realizan actividad física. Hay una desmineralización ósea secundaria, cambios antropométricos, pérdida de flexibilidad, cambio a nivel de cartílagos y lo que es muy manifiesto es la pérdida de masa muscular. También a nivel psicológico y social hay disminución de la audición y de la visión, principalmente la visión nocturna, sobre todo después de encandelamientos. Hay variación en los tiempos de reacción. Generalmente las personas mayores se hacen más lentas en relación a la reacción a los estímulos. Hay una alteración principalmente de la memoria a corto plazo y presentan mayor dificultad a la hora de aprender cosas abstractas. Todas estas son cosas que tenemos que tener en cuenta cuando nosotros vamos a hacer la prescripción de la actividad física en este tipo de personas. Es importante que antes de hacer la prescripción hagamos una valoración de la condición física y del estado de salud. Fundamental, como ya lo hemos visto antes, la historia clínica completa, historia de patologías, historia deportiva, si esta persona cuando era joven realizaba actividad física en forma intensa, si después lo mantuvo o no. Búsqueda sistemática de signos y síntomas que puedan orientarnos a alguna condición que impliquen un riesgo para la realización de la actividad. Hábitos tóxicos, medicamentos. El examen físico completo, teniendo muy en cuenta que es importante en las personas mayores descartar, muy frecuente la hipotensión ortostática, entonces salir en búsqueda de las variaciones de presión, que por ahí lo que me van a implicar es tener cierta recomendación especial a la hora de indicar la actividad física. Es bueno tener una ergometría, principalmente con dos objetivos, con el objetivo de descartar patología y para medir la capacidad aeróbica en particular. Y podemos tener también una espirometría o podemos hacer algún test de marcha para ver cuál es
la capacidad respiratoria y pruebas de fuerza. También esto como para poder programar y ver la evolución que tienen luego de la indicación de la actividad física. ¿Cuáles son los efectos del ejercicio? ¿Cuáles son sus beneficios? A nivel cardiovascular aumenta la eficacia cardíaca, mayor retorno venoso, mayor volumen sistólico, menor frecuencia cardíaca y tensión en reposo. Aumenta la resistencia y fuerza de músculos respiratorios, hay mayores volúmenes y capacidades, aumenta la ventilación-perfusión, aumenta el consumo de oxígeno. La composición corporal, lo que habíamos hablado relacionada a la sarcopenia, hay mayor tejido muscular, menor tejido adiposo y menor tejido óseo. A nivel musculoesquelético, aumenta el trofismo, aumenta la fuerza muscular, mejora la flexibilidad y mejor capacidad de contracción y relajación. Con respecto al plano psicológico, aumenta la capacidad de concentración, la atención y mejora la autoestima. ¿Qué cosas tenemos que tener en cuenta cuando vamos a hacer la prescripción de la actividad física en el adulto mayor? Lo que hemos hablado siempre en las otras condiciones, que la actividad y el tipo de ejercicio sea agradable, que la persona se sienta cómoda. Esto es fundamental, volvemos al tema que hemos hablado previamente, tiene que ser adaptado al paciente. Y lo óptimo sería construir un estilo de vida que incluya el ejercicio y la actividad física regular. Que las actividades recomendadas de una forma u otra ya deben formar parte de la vida de la persona mayor. Y tener en cuenta que los programas mixtos en general tienen más impacto. Programas mixtos, programas grupales tienen más impacto. Habíamos visto los diferentes tipos de ejercicio y la indicación de cada uno de esos. En las personas, en el adulto mayor, el ejercicio aeróbico deberíamos indicarlo con actividades que involucren grandes grupos musculares, ciclismo, natación, caminar, trotar, en caso que se pueda. De intensidad baja a moderada. La recomendación respecto a la intensidad debe guiarse con una evaluación de múltiples factores. La frecuencia por lo menos 2 a 3 veces por semana y al menos 20 minutos por vez. Y el periodo de calentamiento debe ser largo y progresivo en intensidad de manera de evitar lesiones o de evitar algunas situaciones que puedan hacer que una persona, sobre todo si no está acostumbrada a realizar actividad física, tenga dolores o molestias. Con respecto a las contraindicaciones y que en este grupo de pacientes tenemos que tener mucho cuidado, las contraindicaciones absolutas, cambios recientes en el electrocardiograma, un jam reciente, angina inestable, arritmia incontrolada, bloqueo AV total o insuficiencia cardíaca aguda. Relativas, miocardiopatías, enfermedades del músculo cardíaco, valvulopatía cardíaca, enfermedades metabólicas no controladas. Por esto es importante, lo que habíamos hablado recién, de la evaluación previa y la prescripción médica. Con respecto a los ejercicios de fuerza, debe incluirse también como una parte muy importante del programa de ejercicios. Debe ser siempre individualizado y progresivo, con una frecuencia de 2 a 3 veces por semana. Debe incluir grandes grupos musculares, tanto miembros inferiores como superiores. Y en este tipo de pacientes podemos eventualmente, como vemos en la imagen, hacerlo por ahí con sobrecarga, pero también en este tipo de pacientes, sobre todo al inicio y si vienen de una actividad bastante sedentaria o con problemas articulares, el tema de hacerlos con el propio peso, como puede ser la indicación de sentarse y levantarse en una silla. Generalmente las indicaciones son de 10 a 12 repeticiones, una cantidad de 3 series. Respecto a los ejercicios de flexibilidad, en este tipo de pacientes es fundamental realizar ejercicios de estiramiento en forma segura y cómoda. Lo óptimo sería un estiramiento para cada uno de los grupos musculares. Y la intensidad no debe superar el umbral del dolor. Debe sentir una pequeña molestia, una pequeña tensión, pero no debe doler. Duración no menor a 10 a 15 minutos y la frecuencia preferentemente diaria. Los ejercicios de flexibilidad y los de equilibrio y marcha son fundamentales porque una de las condiciones más frecuentes que tenemos en el adulto mayor es el tema de las caídas y es una de las cosas
que la prescripción de la actividad física está totalmente demostrado que disminuye el riesgo de caída. Entonces, en este tipo de pacientes, los ejercicios de flexibilidad, equilibrio y de marcha son fundamentales. Sabemos que el equilibrio en realidad está dado por varios sistemas y es la capacidad de mantener el centro de masa corporal dentro de límites flexibles de la base de apoyo, de pie o sentado o en el tránsito de una base de apoyo a otra, como al caminar. Tanto la pérdida de fuerza muscular, la propiocepción, la disminución del rango de movilidad y la reducción de tiempo de reacción inciden de una manera negativa sobre el control del equilibrio. Y el entrenamiento del equilibrio es indispensable para disminuir este riesgo de caída y disminuir las lesiones por fractura o colisión. Es importante en este tipo de pacientes definir los objetivos. Generalmente, el objetivo principal de muchas personas de edad avanzada es mantener un estilo de vida independiente y sana, que les permita participar en las actividades diarias funcionales, de ocio y de sociabilización. Podemos plantear como objetivos mejorar la calidad de vida para que ellos, a través de desarrollar y mejorar su condición física general, puedan tener una mejor calidad de vida. Prevenir y retardar la aparición de lesiones o enfermedades ocasionadas por el proceso de envejecimiento. Disminuir la aparición de sintomatologías de aquellas enfermedades o alteraciones ya existentes y disminuir la velocidad con la cual se desarrollan las patologías. Y mejorar los parámetros específicos como resistencia aeróbica, fuerza muscular, flexibilidad y coordinación. Como último, me gustó esta cita que encontré. En la actividad física enfocada a la salud no existen fórmulas mágicas ni parámetros inamovibles en relación a las intensidades, volúmenes o tipos de entrenamiento. El éxito de una correcta prescripción reside en la capacidad de ajustar constantemente la actividad física a la persona y no al revés. Y esto es principalmente o es muy importante, sobre todo en el adulto mayor. Muchas gracias.